ustedes el día de hoy It's a joy to be with you today y llegar a través de estos medios a sus hogares and to be able to come to you through this means y to your darles un homes saludo desde acá de West Columbia, Texas. and to greet you from West Columbia, Texas. Siempre agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de entrar por este medio We always thank God for giving us the opportunity to arrive through this y para means. aquellas personas que están a la espera del mensaje. And for those of you that are waiting on the message, Entramos un poquito tarde el día de hoy we came a little later today. por causa de que el sistema se nos chocó, The technology was acting up a bit, pero de todas maneras hemos cambiado y hemos tratado de llegar por este medio. but we've tried to get here through these means. Así que quisiera compartirles el día de hoy So what I want to share with you today is this. la serie que comenzamos hace tres domingos atrás, The series we're going to continue in that we started 3 weeks ago, que tiene que ver con la parábola del sembrador which has to do with the parable of the sower y las 4 clases de oyentes. and the 4 types of listeners. Y es muy interesante porque a través de esta palabra, Through this word, que fue toda una revelación a través del tiempo que Dios me fue dando, which was a revelation that God has been giving over una time, manera de explicar tan profundamente el mensaje de Dios, a way to explain profoundly the word from God, de cómo la palabra de Dios es lo que trae todo a la existencia how God's word is that which brings everything into existence, y el Espíritu Santo es el que le da vida. and the Holy Spirit gives it life. Ahora, si tú no predicas la palabra, la gente no se convierte, So if you don't preach the word, people are not converted, porque la palabra es la semilla because the word is the seed que da vida al espíritu que está muerto. which gives life to the spirit which Por is eso el dead. Señor Jesucristo mencionaba siempre, So Christ always mentioned, y él decía, he stated, las palabras que yo hablo the words that I speak son espíritu are spirit y son vida. and their life. Entonces una persona viene a la existencia al mundo espiritual So a person comes into existence in the spiritual realm porque se le habló de la palabra de Dios. because he spoke about the word of God. Si Cristo no se hubiera encarnado en el vientre de María, If Christ was not made flesh in the womb of y Mary, como dice en Juan 1:1, in John 1:1, en el principio era el verbo, in the beginning was the o era la word, palabra, or that was the word, y la palabra se hizo carne that word was made flesh y habitó entre nosotros. and dwelled in us. Entonces, la palabra se tuvo que encarnar en el vientre de María So that had to actually take root in the para womb of entrar a Mary este universo. to enter into this Pero universe. ahora esa misma palabra que Cristo es y que Cristo predicó, And that same word, now that Christ preached tiene and que Christ entrar a is, nuestros oídos has to enter into our ears. para que nuestros oídos al oírla So that when we hear it, la pueda transmitir a la mente y la podamos entender we can transmit it in our mind and y understand luego la it, podamos creer. and then we can believe it. Entonces venimos a la existencia de un mundo espiritual So we come into existence in the spiritual realm porque abrimos nuestros oídos a oír la palabra de Dios because we open up our ears to hear the word of y tan God. pronto entendemos la palabra, And as soon as we le understand the damos word, cabida al Espíritu Santo para que se una a nuestro we give espíritu life to the Spirit to unite with our y spirit seamos un solo espíritu con Él. and to be one spirit with Him Porque la Biblia dice que Dios es espíritu because God is spirit. y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. And He looks for those to worship Him in Así que el spirit and tema truth. tiene que ver con esa frase corta en Mateo 13:9. In Matthew 13:9 it says El que this, tiene oídos para oír, he that has ears to hear, oiga. let him hear. Ahora bien, hablamos de el tema son 4 clases de There oyentes are 4 types of listeners or hearers. y hablamos de los oyentes del camino y eso lo explicamos en el sermón 2 We talked about those that were along the path, and that we talked about in the second one in the series. y el otro lo hablamos acerca de los oyentes de los pedregales, And then we talked about the ones that were on the stones, que esos son los creyentes que which are oyen la believers palabra, who hear the word, la reciben con gozo, receive it with joy, pero no tienen problemas emocionales but they don't have it's emotional issues. y por no resolver esos problemas la palabra no puede penetrar, no puede echar raíz. But since they're not able to conquer those emotional issues, the Una word is persona not que- able to take root. Una persona que está herida A person who's wounded inside y que tiene amargura, has bitterness, que tiene rechazo, que rejection, tiene resentimiento, resentment, que pasó por diferentes tipos de abusos, that has gone through different types of abuse. esa persona That
la palabra no puede penetrar y echar raíz, that word cannot enter into them and take root. porque los problemas emocionales Because the emotional problems no deja que la semilla se profundice y eche raíz. don't allow that seed to come in and take root. Pero hoy vamos a hablar de los oyentes de los espinos. So today we're going to talk about the ones, the hearers on the ¿Quiénes thorns. son los oyentes de los espinos? Who are they? Recuerde que el Señor Jesucristo, The Lord Jesus Christ Él es la palabra de Dios encarnada. is the Word of God made Y Él flesh. está hablando del efecto que hace su palabra. And He's talking about the effect of His Word. Y depende de qué trabajo va a hacer el sembrador que va a sembrar la semilla, Depending on what type of work va a will be done, depender la cosecha. and then what will be reaped. Por eso muchas veces oímos que hay gente que comienza bien la vida cristiana So that's why we hear about people that start the Christian y life, terminan mal, they end poorly. porque nunca se hizo el trabajo correcto en enseñarles la palabra de Dios. Because they never actually got to hear Ahora, the Word of God. Hoy vamos a hablar de los oyentes de los espinos. Today we're going to talk about those that Ahora, yo hears le he on the titulado thorns. a esos oyentes del camino los carnales. And I've called the ones on the thorns the ones that live in the flesh. Porque aquí ellos no tienen problema con oír. Because they don't have a problem in listening. Ellos oyeron la palabra, They heard the Word, la entendieron they understood it, y la recibieron con gozo. and they received it with joy. Pero ahí pasó algo But que then por las heridas something happened because of their wounds inside. la semilla se murió. The seed died. Ahora otro tipo de oyente es el carnal And the carnal one, que oye la palabra, they hear that word. que la entiende They understand it. y que recibe la palabra con gozo. They receive it with joy. Those in the Vemos que flesh. muchos cristianos comienzan la vida cristiana con mucha emoción So we see that naturally, where a lot of Christians start their Christian walk very y excited. caminan bien emocionados, They're están contentos, excited, they're y a todo el mundo le happy. quieren predicar They y want to preach the andan- gospel to se everybody. llama el primer amor. That's the first love. Pero comienzan a brotar los problemas emocionales But then these difficult problems come up and Y no lo emotional issues solucionan. arise, and they can't find a solution. y la semilla se muere. And then that seed dies. Y aquí vemos en estos oyentes And here we see in these types of hearers of the word que la semilla tuvo problema. that the seed had a problem. Ahora recuerden que el Señor Jesucristo predicaba en parábolas Now you got to remember this, that Jesus often preached in parables. y aquí se encuentra con sus mismos discípulos que lo llaman aparte y le dicen, ¿por qué les predica a la gente con parábolas? And you got to see there, and he's there with his disciples, and they're like, Jesus, why are you preaching in parables? ¿Por qué? Why? Y él les dijo, para que oyendo no oigan So that hearing, they don't understand. y para que no entiendan y les sea revelado el Evangelio. Because then that way they don't get Era the full para, revelation. era para ocultar las verdades del Evangelio a aquellos que no estaban capaces de entenderlas. It was a way to kind of hide the gospel a bit Pero for es those that weren't ready to interesante understand porque it. le dijo a sus discípulos, But he told his disciples, pero a vosotros but to you, les he revelado los misterios del reino. I have revealed the mysteries of the Y kingdom. por eso les da esta explicación. And that's why he gives them this Oíd explanation. pues vosotros la parábola del sembrador, le dice a sus discípulos. Listen then to the parable of the sower. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, When no la one entiende, hears the word of the kingdom but doesn't understand it, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. the evil one comes and he stirs up those things that were in Este their fue el heart. que fue sembrado junto al camino. This is the one, along that path. Y el que fue sembrado en pedregales, And the one that was on the stones, ese es el que oye la palabra it's the one that hears the word, y al momento la recibe con gozo, and at the moment receives it with joy. pero no tiene raíz en There's sí, no root. sino que es de corta It duración. lasts a very short amount of time. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, But then luego we see, tropieza. but we see affliction and persecution because of the word, and then they fail. Recuerde que la persona no es la que muere, Remember, it isn't the person that es la dies. palabra que no penetró, It's the word, porque la palabra es la que le da vida al ser humano. because that word is what gives life into a human. Y luego dice Lucas 8:14, In Luke 8:14, y la que cayó entre espinos, and that which went into the thorns, estos son los que oyen, these are the ones that hear, pero oyéndose but as they grow, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. they're choked by the desires and the riches and the pleasures of this life, and they Wow. do not give fruit. Qué mejor explicación. What better explanation is there? Estos son los hermanos carnales. These are the ones in the flesh.
que todavía viven conforme a sus pasiones. The brothers who live according to their passions. No han crucificado la carne. They haven't crucified the flesh. Y dice la que cayó entre espinos. That which landed in the thorns. Estos son los que oyen, They're the ones that listen. pero yéndose, But as they grow, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. they're choked up by the desires and the riches and the pleasures of this world, and they no longer give fruit. Amén. Amen. La frase, el afán ahoga la palabra. You know, anxiety, it chokes the word. Mira, hermanos, aquí hay gente There's people que tienen problemas económicos that may have economic o tienen issues diferentes tipos de problemas or different types of y problems, se enriedan en los problemas and they get mixed up in problems, y no saben cómo resolver sus situaciones and they don't know how to resolve their situations, y no se dan cuenta que la semilla está siendo maltratada and they don't realize that the seed is porque being está mistreated. siendo ahogada por los afanes y por Because las preocupaciones It's being choked up, y no han puesto toda la confianza que deben poner en el Señor. and they haven't put all their trust in God. La ansiedad, That anxiety, el estrés stress, puede impedir que una persona escuche y comprenda la verdad. it can stop a person from understanding and hearing the word. ¿Cuánta gente viene a la iglesia acelerada, How many people get to church but they're in a hurry? preocupada, They're worried con ansiedad? and anxious. ¿Y qué pasa? And what happens? No pueden comprender la verdad. They don't get to understand La the truth. sabiduría o la enseñanza The wisdom, the teaching importantes es lo que deben entender. is the thing that they must understand. Así que lo que dice la palabra, la ansiedad o el estrés pueden impedir que una persona escuche y comprenda la verdad. That anxiety and that stress impedes a person from hearing and understanding the truth. La sabiduría o la enseñanza es importante. You know, or wisdom, or those important teachings. Se refiere a cómo las preocupaciones mundanas pueden obstaculizar la capacidad de una persona para recibir o actuar sobre los mensajes. And what that refers to is, you know, these earthly preoccupations or worries, they begin to become an obstacle in the capacity of an individual to receive and act upon the messages that they hear. Así que es importante que estos problemas, So these problems, la persona espiritualmente no pueda desarrollar su capacidad. you know, it stops a person from developing their spiritual capacity. La vida espiritual no puede desarrollarse That spiritual life can't develop porque in them tienes una preocupación por cosas materiales. because you're worried about the material La Biblia dice, things. no os afanéis por el día de mañana. Do not grow anxious for tomorrow. Mira las aves del cielo, no siembran, no hilan, no trabajan, y nuestro Padre Celestial las mantiene. Look at the birds in the sky. And No they don't valéis, worry about anything. They don't store anything, but God takes care of ¿no them. valéis vosotros más que ellos? Aren't you worth more than a bird Pero in ese the es el sky? problema del cristiano carnal. But that's the problem with a Christian who lives in the flesh. La idea se encuentra en varios pasajes bíblicos, como en Mateo 13:22, Marcos 4:19, That idea is found in various biblical passages like Matthew 13:22 and Mark 4:19. que hablan de cómo las preocupaciones de este mundo, And it talks about how the worries of this world, el engaño de las riquezas y otros deseos, you know, the desire of riches and other things, pueden entrar en la vida de una persona y ahogar la palabra, can enter into the life of a person and choke the impidiendo word. que la palabra dé fruto. And it stops that from giving fruit. Porque la semilla tiene que formarse en ti, Because the seed has to form tiene itself que in you nacer, and be born tiene que desarrollarse and develop hasta que esa misma semilla comience a dar frutos. until that seed begins Por to give eso life. el fruto espiritual, So that spiritual fruit, es impresionante esa parte, that's an impressive part. porque un árbol bueno da fruto bueno. Because a good tree gives good fruit. Pues cuando viene ese cristiano carnal a morir a sus deseos, So when that fleshly, you know, Christian begins to live to their desires, ese ser espiritual comienza a desarrollarse that spiritual being begins to y develop comienza a manifestar el fruto. and it manifests its fruit. Una hermana de la iglesia me regaló unas plantitas de higos A sister in the church gave me a fruit thing, figs, y pues ha venido la temperatura fría y bueno, con lo que pasa en diciembre, and you know, like we had a very extreme cold. una plantita murió, One plant died, pero las otras dos ya están bien. but the others are okay. Y sabes que el otro día fui a ver And I went to go look the other y day. ya tienen fruto. And it Una has de ellas ya fruit. tiene fruto. One of them now has fruit, Y se mira tan bonito cuando ya la planta desarrolla su fruto. and it looks so nice when that plant gives Y yo fruit. dije, mira, esto se atribuye exactamente a la parábola del sembrador. And I said, this is attributed directly to the parable of the sower. De vez en cuando la miro por la ventana
Sometimes, I see it through the window, I look at it, y miro, ya vas muy bien. and I'm like, okay, it's doing well. Estoy siguiendo su crecimiento I'm following its growth y pattern. voy a ver si ya hay fruto listo para comer. And I go to look if the fruit is ripe to eat. Así es el cristiano cuando se deja moldear a la hechura e imagen de nuestro Señor. And that's how Christians are when they allow themselves to be El molded in the image Espíritu, of God. el Espíritu Santo se forma en ti The Holy Spirit forms itself in y you, comienza a dar fruto. begins to give fruit. Eso es lo más importante de desarrollar en un cristiano. That's the most important thing in a Christian. En resumen, In summary, el afán en este contexto the anxiousness in this se refiere a, context a la preocupación excesiva de la ansiedad que puede afectar negativamente la capacidad de una persona para escuchar. it talks about an excessive worry and anxiousness which negatively affects the ability for an individual to Com- listen. comprender y aplicar la verdad o la sabiduría a su vida. They can't comprehend and they cannot apply the truth of wisdom to their life. Hace un par de semanas A couple of weeks ago, estábamos aquí en la reunión de los viernes en la noche we were here at a meeting on a Friday night porque transmitimos en vivo por una hora, because we'll transmit live for 1 hour, pero luego nos quedamos otro tiempo but then we stay for a y time recogemos las peticiones de las personas and we listen to the petitions of the y people oramos todos por esa necesidad. and we all pray for that. Y una hermana tenía una gran preocupación And a sister had a great worry porque tenía un dolor terrible en uno de sus senos, because she had a big pain in one of her breasts. un pequeño tumor. It was a small tumor. Y esa noche el Señor dio palabra, esa noche se oró. And the Lord, they prayed, the Lord Al gave a siguiente word. día ella nos compartía que ya el dolor no estaba. The next day she shared that the pain was gone. Y que estás bien. Hoy nos decía lo mismo. Ya Today mi she was situación, telling us, I feel good now. me siento muy bien. I don't feel that pain anymore. Entonces, esa es la clase de fruto que el Señor quiere que desarrolle en ti. And that's the type of fruit that God wants to Que cuando develop in tú you. tienes la capacidad de entender y creerle a Dios, no hay nada imposible para Él. That when you have the ability to stop and just Entonces believe la God, hermana nothing va is a poder impossible. hablarle a otros de que el Señor sana y salva y liberta porque ya ha experimentado eso. And she's able to share with others that God did that great miracle in her life. Porque la semilla que se ha sembrado en la vida de ella ha germinado Because that seed that was born in her is now y ahora germinated, ya comienza a producir el fruto que se necesita. and now it continues to give Entonces fruit. ya no anda desesperada con esa preocupación que traía, And now she's not anxious with that con esa desperation, desesperación, with that anxiety, con ese temor, and that fear. porque ya ve que para el Señor no hay nada imposible. Because now she sees that for God, nothing is impossible. Amén. Amen? Ahora, el que fue sembrado entre espinos, So that which was sowed into the thorns, este es el que oye la palabra, this is a person who hears the word. pero el afán de But- este siglo The anxiousness of this age y el engaño and being misled, de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. being misled by the riches, it chokes up the word and it infuses that. Tú oyes la palabra, So then you don't give fruit. pero si you no hear the word. deja que usted sea tratado emocionalmente, But if you don't let God work with you on your emotions, mira, yo entiendo que tú puedes venir a la iglesia, pasar, recibir a Cristo, I know that you can come to the church. You can Pero- come up here and listen. pero usted no es tratado en todas las áreas que necesita ser tratado. But you haven't been worked on or treated in those different areas that need No to be es treated. solamente aceptar a Cristo. So it's not just about accepting Christ. Aceptar a Cristo es decir, yo acepto que la palabra vino y se encarnó en mí. So if you accept Christ, you're like, okay, look, I accept that the word was made Pero flesh. It's in me. tener a Cristo es tenerlo en la mente, But having Christ is up tenerlo en here. el corazón, Having it in your heart. entenderlo, Understand. porque Él es la palabra de Dios encarnada. Because it's the word of God made flesh. Entonces, si yo no entiendo, si yo digo tengo a Cristo pero no tengo la palabra, entonces ¿a quién tienes en tu vida? So if you say, I have Christ, but I don't have the word, then what's really in your life? No hay nada. Nothing. No lees la palabra, You don't read the word. no crees la palabra, You don't believe it. no ejecuta la palabra, You don't do what it says. y es la diferencia. That makes all the difference. Entonces, el que fue sembrado entre espinos So he that was sowed into the thorns, es el que oye la palabra. this person hears the word. La oye, They hear it. pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. But that anxiousness of this age and being misled by riches, they choke up the word and it doesn't give fruit. Ahora, la frase, el afán ahoga la palabra, So the phrase that anxiety chokes the word, what does that mean? significa que la preocupación excesiva, So we're talking about excessive worry, la ansiedad anxiety,
o el estrés pueden impedir que una persona escuche o comprenda la verdad. or stress impedes an individual from comprehending or understanding Tengo the truth. problemas. I have problems. Voy a la iglesia, I go to church, pero estoy pensando en la bronca que traigo but I'm thinking about the problem that I have. y no estoy poniendo atención a lo que me puede ayudar. And I can't listen to the problem that I'm having. Porque el afán y la preocupación y la desesperación no dejan que la palabra penetre. Because that problem or that anxiety that I'm having can't penetrate the word. Por favor, apaga esa bocina. Qué impresionante, ¿verdad? Right? La preocupación excesiva, la ansiedad o el estrés pueden impedir que una It can persona impede the escuche word from a person to listen. o comprenda la verdad de la sabiduría o las enseñanzas importantes. Or it just stops you from hearing and listening to these important things. Se refiere a cómo las preocupaciones mundanas pueden obstaculizar la capacidad de una persona para recibir o actuar sobre los mensajes relevantes para su vida espiritual o personal. And it refers to how the worries of this earth can become an obstacle to the ability of an individual to receive and act upon the messages that are relevant to their spiritual life or personal life. Esa es la frase, el afán. And that's what it means. Ahora en Marcos 4:19. Mark 4:19. Pero las preocupaciones del mundo, But the worries of the world, el engaño de las riquezas being misled of the riches, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. these desires of things, they enter in and they destroy and choke up the word and it makes it sterile. Es curioso que en todos los evangelios está la parábola del sembrador. So I want you to know that, that parable is in all of the Gospels El énfasis que se le dio a esta enseñanza. because he was giving a big emphasis to this teaching. La semilla es ahogada y ¿cuál es la causa? So the seed is choked up. What's the cause? La semilla es ahogada y la causa es, primero, los afanes de esta vida. The desires and anxiousness of this life. Es el primer punto, Mateo That's the first 6:34. Matthew 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Do not be anxious for the day of tomorrow. ¿Cuál es la preocupación? Why are you worried about tomorrow? ¿Cuál es el problema? What's the problem? Tienes un problema de salud. You have a health issue. Señor, tu palabra dice que si vivimos para ti, vivimos. Lord, your word says that we live for you. Que si We live. morimos para ti, morimos. If we die for you, we die. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. If we ¿Cuál es tu live, if we die, preocupación? we're of the Lord. What are you worried about? No os afanéis por el día de mañana. Do not be anxious Ay, for tomorrow. es que no me alcanza lo que traigo. I don't have enough money for that. Es que tengo preocupación I'm porque worried. lo que gano no me alcanza. What I make isn't enough. Siempre estás diciendo eso, siempre estás hablando de eso, pues eso es lo que viene a tu vida. But if Siempre you're vas a always estar, saying porque that, lo que la boca confiesa you're confessing this curse over your life continually. es lo que va a suceder en tu vida. And that's what's going to happen in your life. You're Si it's a tienes self-fulfilling problemas, prophecy. cállate. If you got problems, don't say anything. Si son problemas económicos, Señor, gracias porque me está enseñando a cómo depender de ti. Lord, if it's economic problems, Lord, thank you because you're showing me how to rely on you, God. Esta semana le decía a un cliente, This week, I shared with a client at the store, o a una hermana, perdón, but a sister, y le dije, mira, Christ. yo tengo un negocio I have a business, y yo tengo que tener fe and I have to have faith de venir a abrirlo that when I open it, y sentarme a esperar que venga el cliente. that I believe someone's going to come through that door. ¿No es fe eso? Isn't that faith? Como cuando engancho mis anzuelos y me voy al mar a pescar, Like when I go fishing and I get bait on that hook, espero y espero hasta que pique el pescadito I wait and wait until a fish takes that hook, y de repente se engarza uno grande and then you get this big one, y la emoción que produce, and the excitement. pues así ocurre en mi negocio. That's how it happens in the business. De repente, en la hora menos pensada, In the moment least expected, llega un cliente a client y comes. te hizo el mes. And that can make your month, No el día, not your day, te hizo el mes. the month. Y así es porque nosotros no estamos en ese afán y en esa ansiedad. Because we're not in that anxious. La gente que más tiene preocupación es la gente que trabaja para una compañía, un negocio, un trabajo secular. The people that have a lot of other worries are they're working for a Porque business or tienen for que someone depender else. de su patrón para que sus problemas se resuelvan. They're hoping that their boss doesn't fire them. Cuando uno trabaja para el negocio, So when you work for a business,
Pues uno es el jefe You know, your own business, you're the y boss. toda la confianza está en Dios. And so you're just trusting God. Recuerdo que cuando recién abrí el negocio, I remember when I first opened up the business, tenía que ir a pagar $1,000 al banco. I had to pay $1,000 to the bank. Yo dije, ¿cómo le hago? Me arrodillé. I kneeled down. Señor, a las 6 de la tarde Lord, you know, at 6 p.m., se me vence la cuota del banco you know, the bank loan, it's due, y no tengo dinero. and I don't have any money. Te entrego esta carga I give you this charge, Lord. y por favor dime cómo resolverla. Help me to resolve it. Eran las 5:30. It's 5:30. Entran 2 clientas. 2 clients enter. Tenía unos anillos a $6.99 cada uno, I had 2 rings for $6.99 each. que era el especial de la semana. That was the O del weekly mes. special or the monthly special. Y entran corriendo las mujeres. And they come in running. Enséñame ese que tiene por Show $6.99. me the ring that you had for $6.99. Y una se lleva uno y la otra se lleva And otro. one takes one and one takes the other. Desde las 5:30 a las 6, From 5:30 to 6, faltaban 10 minutos para hacer las 6 de la it tarde, was 10 minutes till 6 cuando yo estaba en la ventanilla del banco depositando el dinero when I was there at the bank to y deposit pagando mi deuda. and paying my debt. Y tú dices, si uno confía verdaderamente en que el que puede solucionar, If you truly trust that God can do things, se queda sorprendido de ver que Dios, para Él no hay nada imposible. you become astounded that for God, A veces no nothing le is busca impossible. explicación a las cosas porque no las encuentra. You know, sometimes you just got to quit looking for answers. 'Cause you're not gonna Confía, find them. solamente confía en Él. Just trust in God. Así que no os afanéis por el día de mañana, You know, do not be anxious for tomorrow, porque el día de mañana traerá su propio afán. because tomorrow will bring its own anxiousness. El mismo afán que tiene hoy, mañana va a tener otro The diferente. same worry you have today, tomorrow will be another worry. Basta cada día su propio mal. Leave each day to its own evil. ¿Para qué te preocupas? Don't worry. Si mañana va a tener otra bronca, You're going to have another issue tomorrow. halo. Ahora las riquezas de este mundo. The riches of this world. Mateo 6:24 Matthew dice, 6:24. ninguno puede servir a dos señores, No individual can serve two lords, porque or two masters, aborrecerá al uno y amará al otro. because he will hate one or love the other, O estimarás al uno y menospreciarás al otro. or he'll highly value one and devalue the other. No podéis servir a Dios You cannot serve y a las God riquezas. and the riches of this ¿A quién world. le sirves tú? Who do you serve? A Dios. God. Busca el reino de Dios Seek ye first the kingdom of y su God justicia. and his Lo demás righteousness, viene por añadidura. and all these things shall be added unto you. Ahora las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. You know, the riches choke up the word and they make it to where it doesn't give fruit. Mateo You 13:22. see, that's in Matthew Y 13:22. el que fue sembrado entre espinos, He that was sowed into the thorn. este es el que oye la palabra, This is the one who hears the word. pero el afán de este siglo, But the anxiousness of this age, el engaño y las riquezas, the being misled of the riches, ahogan la palabra choke the word y la hacen and infructuosa. it doesn't give fruit. Ahora, en Timoteo 5:6, 1 Timothy 5:6. habla de los placeres de este mundo, It talks about the pleasures of this world. pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. He that gives himself to pleasures living is dead. Y dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. So see that he that gives himself to pleasures, even though he's alive, he is Esa dead. persona está viviendo en los placeres, ya está muerta. They're already dead. La gente dice, no, es que probablemente no está, no, está muerta. Bible says they're dead. Está viviendo en placeres, They're just living in for está pleasure. muerta. They're dead. Amós 6:7 dice, Amos 6:7. por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad For now, it will go to the head of those who are in captivity, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. and you will see the battle of those that give themselves up to the pleasures. Por eso la semilla entra a ese terreno y se muere. So you see, that's why the seed goes in that territory. Porque tú no le quieres hablar a la persona de sus pecados. Because you don't want to talk to a person about No, their venga a sin. Cristo, entrégase a Cristo, ya no hay problemas. Give yourself to Christ. Give yourself to Christ. You won't Pero have any no se ha problems. arrepentido de sus pecados But you haven't repented of your y sin, no ha dejado esa vida de cómo la está and you viviendo. haven't left that old life behind. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en su conversión? So what happened when he received Christ? Si no deja de pecar, If you don't stop sinning, pues no ha habido salvación then there verdadera. has been no salvation. Los placeres de este mundo. The pleasures of this world. Ahora dice, el andar en la carne produce muerte.
Being in the flesh produces death. Los carnales, la semilla se muere. Those that live in the flesh, the seed dies. Porque mientras estábamos en la carne, Romans 7:5, because while we were in the flesh, las pasiones pecaminosas these sinful passions que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. that they were by law working towards members, taking them to their fruit of death. ¿Fruto de qué? Fruit of what? De De- muerte. Death. Porque mientras estábamos en la carne, Because while we were in the flesh, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. those sinful passions took us to the law that was taking our way to a fruit of death. Porque los que son de la carne Because if you were of the flesh, piensan en las cosas de la carne, you think about the flesh. pero los que son del espíritu, But those of the spirit en las cosas del espíritu. think of things of the spirit. Los carnales siempre están pensando el placer. Those that live in the flesh are always thinking about pleasure. ¿Viste? Hay cristianos carnales en la iglesia. There are carnal Christians. Están pensando en la diversión, They're thinking about, just ways to have fun, en los placeres, in pleasures, y a veces sacrifican una actividad espiritual and they may sacrifice a spiritual activity porque tú te juntas más con los carnales que con los espirituales. because you're getting together more with those that are of the flesh than those that are living in the spirit. Y gracias por el amén. Thank you for that, amen, brother. ¿Sí o no? Right? Cualquiera viene y te saca de propósito. Anyone can come and take you out of that Oh, purpose. fíjate que vamos a tener esta actividad. Oh, we're going to have this activity. Vamos a hacer esto. We're going to do this, and this. Oye, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo? So what's the difference between you and me? Yo digo, el viernes yo tengo reunión. Say Friday, I have a meeting on that Friday. El domingo yo tengo compromiso de estar. Sunday, I have to be there on Sunday. Eso no cambia nada. That doesn't change anything. No me voy a salir por cualquier situación. I'm not going to get out for whatever Durante situation. la semana tengo consejería During the week, I have counseling, y tengo que hacer el trabajo que a mí se me asignó. and I got to do the work that I need to do. Entonces, ¿vas a ir a este partido So you're going to go to this match o vas a ir a este lugar? or this place? No, tengo un compromiso. No, I got a commitment. Yo estoy comprometido, I'm committed. pero hay gente que no está comprometida But there's people that aren't, y dicen que son hijos de Dios. but they say they're sons of God, Están sujetos a la voluntad de Dios. subject to the will of God. En tu propia cara te echan mentiras. They're lying to your face. Ay, pastor, es que me ocupé. Pastor, well, I got busy. Yo también. Me too. ¿Qué de tu compromiso? Si el compromiso no lo hizo conmigo, You didn't make a commitment to me. es con el Señor. You made one to God. ¿A quién tiene que darle cuentas? So who do you have to be responsible to? We have Y to a answer veces to. salen quien hace planes para sacarnos del propósito. And there's always somebody that makes plans to get us out of that purpose. Pero si andas conforme al Espíritu, entonces no vas a pasar por eso. But if you're living according to the Spirit, Porque you'll go los through que that. son de la carne piensan en las cosas de la carne. Because those that are of the flesh are thinking of the flesh. Pero los que son del Espíritu, But those of the Spirit, en las cosas del Espíritu. in the things of the Spirit. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Because worrying about the flesh is death. Dile, si me preocupa en la carne, ¿eso es qué? Is what? Muerte. It's death. Y aquí está hablándole a gente que ya oyen la palabra. Now remember, he's speaking to Christians here. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. But to make yourself full of the Tú Spirit vienes is life. A una and peace. reunión donde la presencia de Dios invade, So you come to the presence of God, te and vas feel it, gozoso, and te you vas feel feliz. it. You feel excited. Pero te vas a los placeres que donde te invitaron, But you go to the pleasures that we were invited to. no traes paz. You don't have peace. Si hubo algún mal sabor en alguna situación If it left a bad taste in your mouth, y te sientes mal. you feel bad. Pero si andas en el Espíritu, But if you were in the Spirit, ¿qué va a pasar? what can happen? Pero el ocuparse del Espíritu But to worry about things ¿Es about qué? the Spirit is what? es vida, It's life. es vida y It's es life paz. and peace. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Because the designs of the flesh are an enmity against porque God. no se sujetan a la ley de Dios, Because they do not submit to the law of God, ni tampoco pueden. nor can they. ¿Cuántos de ustedes están comprometidos con Dios? How many of you are committed to God? ¿Y los demás dónde están? And where are the rest of you? ¿Tengo un solo miembro en la iglesia? I got one member in the church.
¿O no me oyeron la pregunta? Maybe you didn't hear the question. Estaba pensando en los deseos de la carne que no oyó la palabra. You were thinking about the desires of the flesh or lunch, and you didn't hear the word. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Because the designs of the flesh are enmity against porque God. no se sujetan a la ley de Dios. Because they do not submit to the law of God, Ni tampoco pueden. and nor can they. Wow. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. And those who live according to the flesh cannot please ¿Qué más God. explicación quiere? What other example do you need? Que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. That those who live according to the flesh cannot please God. ¿Cuántas veces andamos en la carne? No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. You're living in the. I don't want to read the Bible. I don't No, want to no pray. tengo ganas de escuchar ningún predicador. I don't want to listen to a preacher man. En ese momento, ¿cómo estás? In that moment, how are you? ¿Estás en el espíritu o estás Are en you la in the carne? spirit or are you in the flesh? Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. And then what reigns in it is sin in your mortal body, De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, in which you obey it according to its desires. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, And you do not present then your members to sin like instruments of sino iniquity. presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, Present yourselves to God as living among the dead, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. and your members of God like instruments of justice. Estar comprometido es algo muy especial. You know, committed to something very special. Tener un llamado de parte de Dios y estar atento a la voz de Él es maravilloso. Have that special call of God and be attentive. A to veces His yo me voice. preocupo porque mucha gente uno les predica, les da buen testimonio, Sometimes you preach, you give good hace todo testimony. lo que nadie más hace por ellos. You do all you can for these people. Y uno dice, wow, And you say, wow, ellos de aquí en adelante no te van a fallar. you know, these people are never going to let you down. Como cuando vamos a los funerales. Like when you go to funerals, Se les predica y la palabra les llega y you preach and the word el gets there. siguiente domingo se aparecen unos cuantos del funeral, And the next Sunday you get a couple de from los the que funeral estuvieron ahí porque la palabra les remordió. because the word. Ya el segundo domingo quizás ve uno o dos And the next Sunday maybe one or two, y después ya no los vuelve a and ver. then you never see them again. ¿Qué pasa? What's happening? ¿Dónde está el compromiso que tienen? Where is that commitment you Todo have? lo que quieren del ministerio y de la iglesia es un beneficio para ellos personal, All they carnal. want from this is just a benefit, a fleshly one. ¿Quién dijo que la iglesia tenía que suplirle todas las necesidades físicas o materiales a una persona? You know, who said that the church, that their job was to fulfill all of the physical needs or desires? Nuestro of us? deber es ayudar en lo espiritual. You know, our goal, our Pero a desire is to veces help it nuestra spiritually. generosidad se muestra en obras. But sometimes that generosity is showed through works. Pero entre más sirven, But the more they serve, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿A cuántos les dio el milagro de la multiplicación que le dio pan y pescado? you know, how many people took part of the great miracle that he fed with the fish and the bread? ¿Cuántos llegaron el día de la crucifixión? But how many actually showed up on that crucifixion day? Y yo me imagino que algunos que comieron pan decían, ¡crucifícale! And I'm sure some of the ones that ate bread and fish were like, crucified. Tenían fuerza para gritar porque ya les dio de comer. They were able to yell because they were strengthened. They had Una vez food. iba una gran multitud con el Señor. You know, those multitudes that ran with the Lord. Y a alguien se le ocurre preguntar, Señor, ¿y cuánto cuesta seguir a Cristo? And then he said, Rabbi, what does it cost to follow you? Y comenzó a hablarles del costo del cristianismo. And then he started talking about the price of following Christ. Y cuando volteó a mirar, And when he looked back, ya no había multitud. the multitude had Y le left. pregunta a sus discípulos, And he asked his disciples, ¿y dónde está la gente? No querían que les hablara del costo. they didn't want to hear about the Querían que price. les hablara de cómo llenarles la panza. They wanted to learn how to fill their tummies. Porque si hay gente Because that's how people are. que nomás esperan que se les dé todo. They wanted to see what benefit they could get. Y hay que el pastor no lo haga. And if the pastor doesn't do it, O si el pastor tiene, ¿por qué no me da? or if the pastor has, why doesn't he give it to me? No tengo yo ninguna obligación. I don't ¿verdad? have an obligation. Nadie tiene obligación. No one has an obligation. Pero la gente sí busca la manera de cómo responder a situaciones de estas. But people look at how to respond to these types of Por eso el situations. Señor es muy claro cuando lo habla. So that's why God No is really todo clear. el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, Not everyone that says, Lord, Lord, will enter into the kingdom sino of aquel God. que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Only he that does the will of my Father. A mí no me impresionan las multitudes.
I'm not impressed with great porque así numbers. como vienen, se van. Just as they come, they go. ¿Cuántos evangelistas miran una cruzada que le llegan 20,000 personas? How many crusades did you see where an evangelist comes and 20,000 people show up? ¿Y dónde están? But where are they today? ¿Dónde aparecen después? Where are they after that? Y uno se queda pensando, And you begin to think, ¿cuántos cristianos hay comprometidos how many Christians are there that have truly que committed, están dispuestos a dar hasta lo último por la obra del Señor? willing to give it all for God? Interesante. Ahora bien, el crucificar la carne. So crucifying the flesh. Pablo dice en Gálatas 2:20, Galatians 2:20. con Cristo With Christ, estoy juntamente crucificado. I am jointly crucified. ¿Cuántos hermanos están crucificados con Cristo? How many brothers today are crucified jointly with Christ? ¿Cuántos? How many? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hace una persona que está crucificada? What does a person do that's crucified? No se mueve. They don't move, for one. Está crucificada. They're crucified. Ya no vivo yo. I no longer. Ya dejó de existir el viejo Pablo. That old Paul doesn't exist anymore. Ya no vivo yo, I don't live anymore. sino más Cristo vive en mí. But Christ lives ¿Quién vive in en me. ti? Who ¿Quién lives vive in en you? ti? Who lives in you? ¿Quién vive en ti? Who lives in you? ¿Y estás crucificado? Have you crucified that? Y lo que ahora vivo en la carne, And today, when I live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live in the faith in the Son of God. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He that loved me and gave himself for me. Yo no encuentro predicadores que digan, con Cristo estoy juntamente You crucificado. don't hear sermons today, pastors say, I am jointly crucified with Christ. Hermano, yo estoy crucificado. Brother, I'm crucified. ¿Cuántos How many están crucificados con Cristo? are jointly crucified? Así que si yo no entiendo esto, So if I don't understand this, que los que vivimos conforme a la carne, those that live according to the flesh, moriréis. you'll die. Si no crucifica tu carne, If you don't crucify si no the se flesh, somete al señorío de Cristo, if you don't give yourself to the si Lordship no of vives God, para Él, if you don't live for Him, estás muerto. you're dead. Estás muerto en vida, You're dead in life. porque la palabra se hizo infructuosa, la palabra no pudo germinar dentro de ti, Because that fruit couldn't germinate or grow porque in you. tus intereses personales ahogaron la palabra. Because your own personal interests choked it up. Hermano, esta palabra es interesante, es muy intensa. Brother, this word is interesting. ¿Ah? It's Te intense. rompe, te desbarata. It can break your O argument. soy de Cristo o soy de la carne. I'm either of Christ Vivo or of conforme the a mis flesh. pasiones, hago la voluntad de Dios o hago mi propia I voluntad. live according to passions or to Christ. El pecado de Adán y Eva fue hacer la voluntad de ellos. You know, the sin of Adam and Eve was doing what they ¿Y qué wanted. pasó con la voluntad de Dios? And what happened to the will of God? ¿La dejaron? They left it. No oyeron la palabra. They didn't hear the word. Y eso es lo que pasa en una vida cristiana. And that's what happens in a Christian Y me life. fascina este mensaje. And I'm fascinated Porque by este this mensaje message te va a colocar exactamente donde tú estás. because it's going to put you exactly where you O eres are. un cristiano del camino, un oyente del camino, You're either the Christian along this path, que su mente no ha sido renovada. but your mind has not been renewed. Porque para ser hijo de Dios, Because to be a son of God, necesita que tu mente pase por la renovación de la mente. your mind has to be renewed. Que su espíritu nazca del Espíritu de Dios y se una al Espíritu de Dios y sea un solo espíritu con Dios. Your spirit then needs to be united Su as one with espíritu God. tiene que nacer de nuevo. Your spirit has to be born again. Y luego, tu alma tiene que ser sanada de las heridas. And your soul has to be healed of all the wounds that it has. La Biblia dice, eso se habla de la regeneración. That's what regeneration is. Es sanar de todas las heridas del pasado To talk about all those past wounds. para que ya no me afecte absolutamente nada. So it doesn't affect me in any way. ¿Cuántos golpes recibe uno en el pastorado? How many times you get beat De up as a repente pastor? viene alguien y te dice un montón de cosas Somebody comes and they'll just que throw tiene trash at you. ideas preconcebidas, infundadas, They have these y preconceived ha pensado notions. ciertas cosas que ni son verdad. You know, they think these things that aren't true. Fíjate que lo ve uno, el domingo predica y lo ve por redes sociales, algunos de ellos. You know, some, they preach on Sunday and you see them on social media. No los ve durante meses You don't see them for months. y están molestos con el pastor. But they're frustrated with the pastor. ¿Quién les plantó esa semilla? Who planted that seed? Aló. Hello?
Y luego los escucha uno y dice, "Ay, Dios mío, yo pensé que este era mi amigo." And then you listen to me like, I thought this was a friend. No tienen filtro, te sueltan todo lo que traen, There's no filter there. porque nunca se dejaron tratar. But they never allowed themselves. Ellos piensan que están bien, They thought they're good. pero no han dejado ser tratados. But they haven't allowed Su themselves to go through alma, that su alma no ha process. sido regenerada, The soul has not been. su alma made. no ha sido sanada. The soul has not been healed. Y luego dice la Biblia que And the Bible says nuestro cuerpo tiene que ser liberado del pecado. that our body has to be set free Nuestra from carne sin. tiene que estar crucificada. Our flesh has to be crucified. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. That I no longer live, but Mas Christ lives in me. ahora que habéis sido libertados del pecado But now that I've been set free from sin, y hecho siervo de Dios, being come into servant to tenéis por God, fruto la my santificación fruit is holiness, y como fin and in the end, la vida eterna. eternal life. Por eso dice la palabra de Dios, That's why God's word says, muchos son llamados, many are called, pocos los escogidos. but few are chosen. Hay gente que no quiere entregar There's people that don't want to give up sus compromisos que tienen, their daily commitments, su manera de vivir. their way of living. No puedes abrazar el cielo con las dos manos You can't hug heaven with both si of your tienes una arms mano metida aquí en el mundo. if you're holding the world with the other. No puedes amar a Dios y amar a las You riquezas. can't love God and the O amas riches a as las well. riquezas Either you love the riches o te sueltas y amas al or Señor. you let go and you love the Lord. Termino con esto. I conclude with Un this. joven rico A young rich man viene con el Señor Jesús comes to Jesus. y le dice, Maestro, Says, Teacher, ¿qué hago para heredar la vida eterna? what do I do to inherit eternal Yo life? creo que quería impresionar al Señor con la pregunta. I think he was trying to impress the Lord. Los mandamientos, ¿sabes? Sí, The commandments, do you know them? Yes. sí, Yes. yo los guardo. I keep them. Y yo también hago más, yo diezmo a la I iglesia. also tithe to the church. Muy bien, eso ha hecho muy bien. You've done well. Eso está muy bien. That's great. Pero te falta, ¿pero qué más me falta? Le dijo el hombre, el rico. So the rich man said, well, what else? Y do I cuando do? dijo eso, se cortó la cabeza. And when he did that, Él solito se was too much. cortó la cabeza. In this sense, he cut his head Cuando off. le pregunta, maestro, ¿y qué más me falta? He said, Teacher, what else do I have to do? Le dijo, vende todo lo que He tienes said, sell y everything dáselo a los you own pobres and give it to the poor. y tendrás tesoros en el reino de Dios. And you will have treasures laid up in heaven. ¿Y qué hizo el joven? What did he do? Se agachó, se dio la vuelta y se He put fue. his head down. And he Tuvo un walked away. encuentro con Cristo, He had a literal encounter with Christ. habló con Él, Spoke with him. tuvo un diálogo con el He Señor, had a dialogue with pero Jesus. cuando le habló del costo de lo que cuesta recibir el reino de Dios, But when he learned about the cost of receiving, no estuvo disponible para he wasn't willing tomar la decisión de dejarlo todo. to leave it alone. Y el Señor no te quiere quitar las cosas por nomás quitárselas. God isn't trying to take stuff away. from Cuando you, tú take das stuff a los pobres, Él te bendice y te sigue away. bendiciendo You y te give to sigue the poor, bendiciendo. God bless you and continues to bless you. Y la gente dice, pero ¿cómo es que el Señor te puede bendecir tanto? But how can the Lord bless you so much, Pastor? Porque yo entiendo dónde tengo que sembrar. Because I understand where I need to sow. Ya vamos nuevamente para México, pronto, We're going to Mexico soon para tener estos seminarios. to have these seminars. Y juntamos nuestro dinerito para ir a pagar en la comida a los pastores. And we get money together to pay for the meals. Para for ir the a pagar pastors. por el hotel los gastos que tengamos del viaje. And to pay for our own expenses. Y qué bendición tan grande, porque por cuanto lo hiciste por uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Because you did this for one of my No hay smallest, you do it mejor for me. lugar, no hay mejor terreno que sembrar en los pastores. There's no greater soil than to sow into Y pastors. para nosotros Dios nos ha dado esa bendición. And God has given us that blessing. ¿Y carecemos de algún problema económico? And you know, do we have any No, Señor. economic problems? Los que más dan son los que más reciben. Those that give the most, Ay, those yo are no sé por receiving qué the el most. Señor le bendice tanto a ese hermano. Why does God bless this brother so much? Pregúntele a ese hermano qué es lo que está haciendo bien. Bless that brother. What No is lo he doing? critique, dile, oye, Don't criticize him. Ask dame him. el secreto. Give me the secret. What is it you're doing? ¿Cómo es que le salen esos contratotes tan How are you grandes? getting these big contracts for jobs? Y se hace un buen billete. You're making good money. Dile el secreto, hermano. Tell me the Hable secret. con él, pregúntale. Talk to him. Amén. Amen. Porque ese es el compromiso. Because that's the commitment. Dios ama a los que le aman. God loves us who love him. Y aquellos que siembran y que dan para su reino And those that sow and give for his no, kingdom no carecen de ningún bien. do not have any need. Que el Señor bendiga esta palabra, But the Lord bless the word, que penetre hasta tus tuétanos that it penetrate to your soul y que seas de mucha bendición para otras vidas. and be a great blessing to En el others. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Y el pueblo